ilustra un poquito. Sí. Bueno, igual iré mucho. ¿El? Ah, el micrófono. Ah, eso. Micrófono. Espera que se vea. Ya, sí, es verdad. Aquí. Gracias. Si se lo quieren pasar. Déjanos por ahí, sí. Igual mejor, sí. Sí. Creo que está encendido. Digo, ¿sabes? Es que yo tampoco sé ir a la biblioteca si no la llevaba. Ella está apuntada a las... Es que hablamos con Pilar y nos dijo que como ya se había pasado el plazo, que estaba... Pero esta no es la última que has hecho. ¿Sí? Ah, vale. Entonces, vale. no nos queda otro remedio. Vale. Vale. Luego... ¿O llamo a Pilar? Llama a Pilar, ¿vale? Sí. ¿Voy a utilizar...? Sí, a ver, por favor. Tere, salid fuera, pues. Sal fuera, ¿vale? Por favor. Damos la bienvenida a la doctora Susana Álvarez Gómez. Ella es médico especialista en medicina de familia y comunitaria, máster por IES en dirección de instituciones sanitarias y máster en investigación y competencias docentes. Experta en gestión sanitaria en hospitales y atención primaria con experiencia en la puesta en marcha y evaluación de proyectos sanitarios, con responsabilidad en investigación clínica, habiendo participado, entre otros, en el trasplante de islotes de páncreas, obteniendo varias becas para estancias en investigación en el extranjero. Pues muchas gracias Yolanda. Muchas gracias Yolanda por tus palabras. La verdad es que es un gustazo y agradezco además muchísimo estar hoy aquí porque soy una convencida de que las asociaciones son de verdad la fuerza de la sociedad. Y creo que la única manera de que una sociedad moderna avance es a través del asociacionismo. Por lo tanto, yo me siento aquí como en casa absolutamente. Así que muchísimas gracias por darme la oportunidad. Decía Conchi que se investiga poco. Probablemente se investigue poco porque se sabe poco sobre investigación, sobre metodología. Por lo tanto, yo me voy a permitir hablar un poquito de lo que es la investigación, de lo que son los aspectos éticos, de lo que son los aspectos legales, de marcar de alguna manera lo que es la investigación como motor de cambio, porque en realidad la investigación lo que es un fundamental motor de cambio y sobre todo hace a las sociedades ricas. Así que voy a empezar rápidamente, que ya sé que andamos un poco justos, y hablaremos de investigación clínica diciendo que el objetivo de la investigación clínica no es curar a nadie. No es curar a nadie. En realidad es obtener información, obtener conocimiento. Evidentemente ese conocimiento luego en la práctica termina curando. Pero es evidente que lo que hace la investigación fundamentalmente es avanzar en el conocimiento. Y eso es lo más importante que tenemos que tener en la cabeza. Si no tenemos curiosidad, como decía Conchi, si no nos hacemos preguntas, no vamos a poder avanzar desde el punto de vista de la investigación. Y eso es lo más importante. Cuando hablamos de investigación clínica, el conocimiento que queremos obtener es conocimiento clínico. Conocimiento que vamos después a aplicar realmente en la clínica, en la atención sanitaria. Esa es el apellido de clínico sobre la investigación, ¿vale? Avanzamos un poquito y lo fundamental, lo decía Conchi, es hacernos una pregunta, tenemos una curiosidad, queremos saber algo. Importante, lo ha dicho, tenemos que decir claramente cuál es el objetivo que queremos conseguir con nuestro estudio. Eso es fundamental, porque a partir del objetivo vamos a hacer el diseño del mejor método científico que tenemos a nuestro alcance para poder hacer la investigación. Todos los métodos son buenos en función de cuál sea el que vayamos a utilizar para dar respuesta a esa pregunta que nos hemos hecho. Por lo tanto, el diseño no es nada más que un conjunto, es una metodología, es un conjunto de procedimientos, de formas de hacer, evidentemente, donde lo fundamental es, por una parte,
saber que con ello vamos a dar respuesta cierta a la pregunta de investigación, a nuestra curiosidad, pero que sobre todo, y estamos en el ámbito de la investigación clínica, vamos a utilizar personas para la investigación. Y eso es muy importante. Eso es algo que no debemos de dejar escapar en ningún momento. Y hay otra cosa también fundamental. Se ha dicho en la mesa de inauguración, hay un problema de recursos. Por lo tanto, cuando hablamos de investigación y cuando queremos diseñar algo, tenemos también que pensar que ese diseño nos va a llevar tiempo, no solo tiempo del profesional o del investigador, sino tiempo también de los propios participantes de ese estudio, evidentemente un uso de recursos económicos, un uso de recursos financieros. Y por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta porque influye mucho en el resultado de la investigación. Bueno, tipos de estudios. Seré rápida y breve. Hay fundamentalmente dos tipos. Esto es lo que tenemos que tener muy claro. Lo que llamamos un estudio descriptivo o lo que llamamos estudios analíticos. Los estudios descriptivos son aquellos que describen la realidad. Es cuando nos preguntamos cuándo ocurre algo, a quiénes les ocurre algo, cómo les ocurre, dónde les ocurre. Simplemente lo que hacemos es describir. Observamos y describimos. En ese ámbito estamos hablando de estudios de carácter descriptivo. Cuando, en cambio, lo que hacemos es preguntarnos por qué ocurre lo que ocurre, ¿por qué? Lo que vamos es a plantearnos estudios de carácter analítico, que analizan las causas o las razones, o intentan analizar las causas y las razones para poder entender y adquirir ese conocimiento. Por lo tanto, es cuando se evalúan, en los términos que comentaba Conchi, hipótesis de trabajo, ¿vale? Cómo, dónde, por qué, cómo, dónde, quiénes y cuándo es descriptivo, por qué es analítico. Aquí lo tienen claramente representado, ¿vale? Bien, es verdad que los estudios descriptivos son un total, mientras que el estudio analítico, a su vez, se puede diferenciar entre estudios observacionales y estudios experimentales. Vamos a ver un poquito la diferencia entre unos y otros. El descriptivo, el que decíamos que daba respuesta a un problema de salud desde el punto de vista de las características del tiempo, lugar o persona. ¿De acuerdo? Aquí no se hace más que describir asociaciones, pero no nos preguntamos cuántos son de verdad esas asociaciones ciertas. No nos preguntamos por qué se producen esas asociaciones. ¿De acuerdo? Pero sí nos sirven, y esto es muy importante en los descriptivos, para generar hipótesis que podremos después validar en un estudio analítico. Y por lo tanto esto es importante, no les demos menos valor. Tienen su importancia y tienen su valor, porque nos van a permitir hacernos preguntas del por qué, para después poder ir a un estudio analítico más concreto, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son? Básicamente esos tres que les pongo ahí. El estudio ecológico. A veces no es posible hacer un estudio sobre las características individuales de los pacientes. A veces es mucho más práctico y es mucho más útil hacer estudios sobre la población, porque los estudios sobre la población nos pueden dar información importante que además puedan ser luego trasladables al sujeto concreto y particular. Por lo tanto, estaríamos ante estudios ecológicos que por otra parte son tremendamente económicos y lo hilo ya con aquello de los recursos y su buen uso. ¿De acuerdo? También hay estudios longitudinales, que es cuando uno observa, porque estamos en observacionales, cómo evolucionan los sujetos a lo largo del tiempo. Y vemos su comportamiento en el tiempo. Pero también hay estudios transversales, la foto. Yo hago ahora mismo aquí una foto y ese es el estudio. Y observo cómo están cada uno de ustedes sentados en ese preciso instante, en el instante en el que se hace el estudio transversal. ¿De acuerdo? Esos serían, por lo tanto, los tres tipos de estudios descriptivos que nos dan respuesta a quiénes, cómo, dónde o cuándo. ¿Vale? Muy bien, pero si nos vamos a los estudios analíticos, cuya pregunta a la que queremos dar respuesta es el por qué ocurre lo que ocurre, evidentemente estamos buscando ya relaciones de causa-efecto que nos expliquen por qué pasa lo que pasa, o que nos expliquen si aquello que pasa da respuesta a la pregunta que nosotros nos habíamos hecho, a la hipótesis, ¿vale? Y a su vez os decía, pueden ser de dos tipos, observacionales o experimentales. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Pues que en el observacional el investigador da respuesta al por qué, pero no actúa. Y mientras que en el experimental el investigador da respuesta al por qué, pero actúa, tiene un papel mucho más de intervención sobre el proceso de la investigación. Esa es la diferencia entre el observacional y el experimental dentro de los estudios analíticos del por qué.
ocurre lo que ocurre. ¿De acuerdo? Sigo avanzando. En los observacionales analíticos, donde el sujeto, como decía el investigador, no interviene, hay dos tipos: cohortes y casos control. ¿En qué se caracterizan los cohortes? Pues que se cogen a unos sujetos, a una población, a unos pacientes, que comparten una característica común y que vamos viendo cómo evolucionan a lo largo del tiempo, vamos viendo cómo evolucionan, no intervenimos, ¿vale?, para ver qué ocurre después. Y vemos si unos desarrollan una enfermedad o otros no. Intentamos preguntarnos por qué, pero no estamos actuando, ¿vale? Por lo tanto, clasificamos a los pacientes en el grupo de pacientes expuestos a un factor de estudio versus, o lo enfrentamos al grupo de pacientes que no están expuestos a ese factor de estudio y vemos qué ocurre, cuántos se enferman o no, tanto de los expuestos como de los no expuestos, pero no hago nada, no estoy actuando como investigador, ¿vale? Evidentemente es un estudio estupendo que tiene ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Luego tendré que saber qué es lo que quiero preguntarme y dar respuesta para decidir si este es mi mejor método de estudio. Por lo tanto, si lo que quiero es ver exposiciones raras, diré, genial, me voy a un estudio de cohortes. Si lo que quiero es conocer una relación temporal entre una causa y un efecto, me iré a un estudio de cohortes. Pero si en cambio estoy en una enfermedad poco frecuente, como es el síndrome de Rett, no me iré a un estudio de cohortes. ¿De acuerdo? Sigo avanzando. El otro, casos y controles. Estoy igual en un estudio analítico donde el investigador responde a un porqué, pero no actúa. Por lo tanto, aquí lo que hago es elegir pacientes que ya tienen una determinada enfermedad y lo enfrento a pacientes que no tienen esa enfermedad. Y lo que hago es analizar qué es lo que pudo condicionar o no esa situación. Aquí los datos los recojo a posteriori porque ya el sujeto es con esa enfermedad. Por lo tanto, tengo que hacer el estudio de hoy hacia atrás para intentar conocer qué pasó para que esa persona desarrollara la enfermedad frente a otras que no la han desarrollado. Evidentemente tiene sus ventajas y sus limitaciones y tendré que elegirlo en función de qué es lo que estoy estudiando. Ventajas: es más económico porque ya ha ocurrido la enfermedad, ya el sujeto tiene la enfermedad, por lo tanto es relativamente más económico, más fácil. Tiene una limitación fundamental y es que a veces la recogida de la información puede tener sesgo. A lo mejor la información no está todo lo exhaustiva que tendría que estar, o podemos tener sesgos de memoria, de pérdida de memoria. Es genial para situaciones de enfermedades poco frecuentes, porque ya estás recogiendo a la población que tiene esa enfermedad. Ya está ahí, como podría pasar con el caso del síndrome de Rett. Y en cambio no es buena para situaciones donde la exposición al desarrollo de la enfermedad es rara, es poco frecuente, ¿vale? Bueno, pues son los dos tipos de estudios analíticos que podemos hacer para darnos respuesta a ese porqué, pero sin actuar desde el punto de vista del investigador. Cuando sí queremos actuar desde el punto de vista del investigador, estaríamos en los estudios analíticos experimentales. Por lo tanto, estamos ante un ensayo clínico. El ensayo clínico se da cuando de alguna manera se producen alguna de esas tres condiciones. Básicamente que decidimos introducir a un determinado paciente con un determinado perfil en un estudio y básicamente que decidimos utilizar una nueva intervención sanitaria que no está recogida, digamos, en el portfolio de la actividad asistencial al uso. Básicamente es eso. Por lo tanto, ya estamos actuando. No estamos eligiendo pacientes ya con una enfermedad, no estamos viendo pacientes que van a desarrollar una enfermedad, no. Ya estamos haciendo una selección, estamos actuando como investigadores, seleccionando qué tipo de paciente quiero que entre en ese ensayo y qué tipo de intervención es la que voy a hacer. Por eso se llaman experimentales. Hay algunas características que nos deben de sonar. Algunas que os pongo ahí. Doble ciego. Ni el investigador ni el paciente que participa en ese ensayo conocen la medicación o la intervención a la que están siendo sometidos. Es el azar, ¿vale? Simple ciego, cuando uno de los dos sí sabe, o el investigador o el paciente. Uno de los dos sí sabe qué intervención es la que está teniendo lugar. Abierto, cuando los dos lo conocen, tanto el investigador
como el paciente. Multicéntrico, cuando el ensayo clínico se da en muchos centros y generalmente además en muchos países a la vez. Controlado, cuando se controla muy bien el efecto de la intervención porque se enfrenta al efecto que tiene el placebo, que como todos vosotros sabéis, el placebo es no hacer nada, ¿vale? Y el randomizado es el azar, que lo que nos garantiza el azar, y esto es muy importante, es equidad. No pesa más un paciente que otro, son todos iguales y por lo tanto es el azar el que hace la selección. Eso es equitativo, ¿vale? Bueno, seguimos avanzando. ¿Qué es entonces un estudio clínico aleatorizado? Lo que os pongo ahí. Un estudio analítico experimental que compara 2 o más intervenciones que pueden ser de carácter preventivo, de carácter curativo, de carácter rehabilitador, estamos en el mundo de la sanidad, y que son asignadas de forma individualizada a cada uno de los sujetos que participan en la intervención de manera aleatorizada, al azar, garantizándonos equidad, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es estudiar la eficacia y la seguridad de esa intervención sobre el paciente sujeto de la intervención. Muy bien. Esto no se hace así de repente, esto tiene una serie de fases. La primera fase, cuando por ejemplo estamos con un estudio donde vamos a probar por primera vez una intervención y para hacerlo más fácil voy a hablar de medicamento, la primera fase, cuando se fabrica un medicamento, es ver cuál es su comportamiento desde el punto de vista de la farmacocinética y de la farmacodinamia. Y no solamente eso, sino ver cuánto de seguro es eso, es decir, que no produzca un daño, ¿vale? Esa primera fase de estudio se hace con sujetos sanos, sujetos que no tienen enfermedad, voluntarios, por supuesto, porque siempre hay una voluntariedad en la investigación clínica de carácter experimental. Uno participa si quiere y si no quiere no participa, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, voluntarios sanos nos sirven para la primera fase, para ver si el fármaco o la intervención es segura, no hace daño, y para conocer cuál es su comportamiento en un organismo sano. Cuando eso se comprueba y se ve que es correcto, será el siguiente paso, y el siguiente paso es entrar en una fase 2. Y en la fase 2 ya los voluntarios son voluntarios con la enfermedad, ¿vale? Y ahí lo que queremos es ver, sobre todo, su eficacia y la dosis óptima, la dosis que tenemos que utilizar. Usamos 1 miligramo al minuto o 1 miligramo cada 8 horas, lo utilizamos en vena, lo utilizamos en oral. Eso es lo que hacemos en la fase 2, pero ya con voluntarios que tienen la enfermedad. Damos un pasito más y cuando eso hemos comprobado que podemos hacerlo y ya sabemos la dosis que es la que nos produce la respuesta óptima, pasamos a la fase 3 y en la fase 3, que seguimos con voluntarios con patología, enfermos, lo que hacemos es medir la eficacia y la seguridad. Pero claro, lo hacemos en condiciones de pacientes, estamos en estudio experimental, paciente ideal, el que hemos elegido que cumple un determinado perfil, ¿vale? Estamos en una situación muy ideal, pero lo hacemos. Y con esa información somos capaces de aprobar que la intervención es útil y que la intervención es necesaria y pasa a formar parte del sistema público de salud. Aprobamos un fármaco porque hemos llegado a hacer hasta la fase 3 y hemos comprobado que es seguro, que es eficaz, sabemos cuál es su dosis de respuesta, sabemos que es seguro, etcétera, etcétera. Y entonces se pone en el portfolio de los medicamentos, en este caso, a utilizar por la población. Cuando esto ocurre, no acabamos ahí. Hay una cuarta fase. Esta cuarta fase para mí es muy importante porque realmente es cuando ya hacemos estudios en la población en general, en nuestros pacientes. Ya no hacemos una selección, aunque todavía se hace selección, pero la selección ya es menos fina, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Pero vemos qué ocurre después de que ese producto o ese fármaco o esa intervención ya es libre, ya se ha comercializado. Y seguimos haciendo estudios, porque muchas veces incluso podemos avanzar en obtener nuevas indicaciones sobre ese fármaco o sobre esa intervención que en la primera aprobación no se obtuvieron, ¿vale? Por lo tanto, esas son las fases de un estudio analítico experimental, lo tenemos que tener en mente. Y en tiempo,
Esos son los tiempos que nos pueden llevar. Entre 7 y 10 años la investigación de un fármaco, por ejemplo, ¿vale? Donde el mayor importe de coste, fíjense que está en la fase 3, cuando se hace el estudio masivo a pacientes que tienen la enfermedad, que se lleva ese 31% del coste total. Pero ya donde tenemos una probabilidad de éxito de que aquel fármaco pueda ser o pueda ponerse a disposición de la sociedad, ya está en un 80%. ¿Vale? Ese sería, digamos, las fases de desarrollo de un fármaco cualquiera o de una intervención cualquiera. Bueno, pero también el ensayo clínico aleatorizado, como el de cohortes o el de casos controles, tiene sus ventajas y sus limitaciones, y ahí he puesto algunas. La ventaja es que controlamos el factor de estudio, porque el investigador aquí sí que actúa, tiene una actitud de actuar sobre el procedimiento. Los estudios son prospectivos, se miden muy bien los efectos adversos. En ese ámbito de ver la seguridad que nos da el fármaco, también se miden si nos produce algún tipo de efecto adverso, y eso por lo tanto lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Si hay posibilidad de recibir otros tratamientos, interaccionar con otros tratamientos, o crear alternativas terapéuticas sobre las que a lo mejor en un principio el investigador no pensó, pero que afloran a lo largo del estudio. Pero tiene limitaciones. El alto coste, son los más costosos con respecto a los anteriores, ¿vale? Y a veces, lo que os decía, la selección de los pacientes son una selección muy cuidada, es muy ideal, no es el conjunto de los pacientes que tienen esa enfermedad, sino que están muy escogidos, ¿vale? Bien. Algunos requisitos, y esto es importante: sujeto participante y alguna consideración ética. Evidentemente, decía al principio, es voluntaria la participación en un ensayo clínico, y además no solamente es voluntaria, para el punto de vista es altruista, porque el que participa en un ensayo clínico como paciente no está esperando curarse realmente de su patología, sino sobre todo influir, porque muchas veces no se sabe exactamente cuál va a ser el resultado de la intervención, pero sí de alguna manera contribuir al avance de la ciencia, y por lo tanto yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Pero el sujeto participante tiene derecho a su intimidad y tiene el derecho de firmar un consentimiento informado. Voy a avanzar un poquito en esas dos. Evidentemente todo esto tiene que estar regulado. Y por lo tanto, el marco legal que nos hemos dado en este país para avanzar en investigación clínica es el Real Decreto 1090 del 2015, que recoge prácticamente todo, y yo voy a hacer alguna alusión a los artículos que me parecen más representativos. Pero ahí está todo, nos tenemos que dar un marco legal, un marco donde movernos todos de una manera cómoda y transparente. La protección, como decía, del sujeto del ensayo y del consentimiento, lo dice clarísimamente en el artículo 3, ¿vale? Tiene que ser ético, diseñado para obtener datos, es decir, esto hay que hacerlo por un porqué razonable, Tiene que esperarse mayor beneficio que riesgo, evidentemente. Hay que respetar la integridad del paciente en todas sus esferas de ser humano, física, emocional, de su intimidad, etcétera, ¿vale? Tiene que haber una supervisión constante del avance del ensayo clínico, no es meto al paciente, me olvido y luego le miro a ver cómo tiene las transaminasas, por hacer un ejemplo, sino que hay que hacer un seguimiento exhaustivo de ese paciente. Tiene que haber un seguro, porque siempre hay un cierto grado de incertidumbre con respecto al resultado del ensayo en aquel paciente concreto voluntario que participa, ¿vale? Y tiene que estar de acuerdo, lógicamente, con el Convenio de Oviedo, con la Declaración de Helsinki, por poner algunos ejemplos. Consentimiento informado. Lo más importante para mí es saber que en cualquier momento un sujeto que participa activamente en un ensayo clínico puede decidir en cualquier momento abandonar la participación en su ensayo. Y eso es muy importante que lo sepamos todos, ¿de acuerdo? Y no tiene por qué decir por qué quiere dejarlo. Y por supuesto esto no tiene por qué tener ningún tipo de contrapartida negativa hacia él. Por lo tanto, esto es importante porque estamos en un foro de pacientes fundamentalmente y de asociación de pacientes. Por lo tanto, voy a cargar un poquito más ahí. Situaciones especiales, las hay. Los menores, es el caso que nos traemos, donde evidentemente hay una cosa para mí fundamental y lo dice la ley. Tiene que haber en el comité de investigación ética un pediatra o experto en pediatría que conozca la patología. Y me parece que eso hay que decirlo y tiene que ser tenido en cuenta tremendamente para valorar la viabilidad y la oportunidad y que el ensayo cumple, lógicamente, con todos los requisitos éticos y legales que corresponden y con todas las respuestas clínicas que están ahí en ese momento, ¿vale? Es importante el tema de la edad. Bueno,
pues dependiendo de que tenga más o menos 12 años, podrá el niño, en este caso la niña, poder dar una opinión al respecto de participar o no, dependiendo de su grado de madurez, etcétera, etcétera, pero no me quiero entretener en eso. Por supuesto, también las personas que tienen una capacidad modificada para poder dar su consentimiento, tendrá que haber también en el comité expertos que conozcan esa patología para poder opinar al respecto de la viabilidad del ensayo clínico, de la misma manera. Y el consentimiento lo tendrá que dar el representante legal o el tutor de esa persona. Por supuesto, se recoge también situaciones de urgencia, quién puede dar un consentimiento en situación de urgencia, y también las situaciones vinculadas a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, porque el ensayo tiene que no dañar ni a la madre ni al niño. Por lo tanto, son condiciones claramente que quedan recogidas en nuestra normativa. Cuando hablamos de las características o de las consideraciones éticas, aunque probablemente después hable un poquito más, evidentemente tenemos que hablar, no nos queda otro remedio, del Comité de Ética de Investigación o el Comité de Ética de Investigación con M minúscula, de medicamentos, que es lo mismo, pero cuando lo que se está investigando es un medicamento. Básicamente es eso. Lo más importante es que tiene que ser un órgano independiente, un órgano multidisciplinar, un órgano que tiene que velar por los derechos, pero también por la seguridad y el bienestar de los sujetos que van a participar en ese estudio, ¿vale? Y que tiene que dar garantía pública de que se va a respetar el dictamen de toda la documentación que conforma el estudio de investigación. El estudio de investigación lleva una documentación fundamental. Y tiene que tener en cuenta el punto de vista de las personas, digamos, ajenas al ámbito sanitario, en particular de los pacientes o de las organizaciones de pacientes. Y esto es importante por lo que voy a decir luego un poquito más adelante. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, sigo. Como decía, el Comité de Ética de Investigación con M minúscula es el del medicamento. Es simplemente es el mismo, pero lo que hace son investigación clínica de carácter experimental con medicamentos. Y en el artículo 12 nos dice sus funciones. Y miren, el Real Decreto he dicho que es del 2015, pero realmente el Real Decreto del 2004, o sea, el anterior, definía las mismas funciones. O sea, esto no ha cambiado. Bueno, está bien, no necesariamente la ley tiene que cambiar totalmente lo anterior, sino crecer sobre lo anterior. Y en este sentido recoge exactamente lo mismo. Vigilar los aspectos metodológicos, que si hemos decidido hacer un casus control, esté justificado porque hemos decidido hacer un casus control y no hemos decidido hacer un dedo de cohortes, por ejemplo. Evaluar las modificaciones relevantes que pueda tener el ensayo a lo largo de su vida, y esto es importante, y realizar un seguimiento exhaustivo, como decía, del ensayo y por lo tanto de los sujetos que participan del ensayo. Exactamente lo mismo se decía en el 2004. Tienen que estar acreditados. Esto también es importante y para eso las autoridades autonómicas y las autoridades del Estado acreditan los comités de ética de investigación en sus comunidades autónomas o a nivel de Estado, dependiendo de cuál sea el ámbito de funcionamiento de ese comité de ética. Por lo tanto, lo dice ahí. Además, existe un comité técnico de inspección que es el que fija los criterios para acreditar, el que comprueba que se van cumpliendo esos criterios y el que recertifica o reacredita, pasado un tiempo, a ese comité, porque esto no es te acredito hoy y nos olvidamos ya por los siglos de los siglos, sino que esto es te acredito hoy, pero te voy a hacer el seguimiento para poder reacreditarte después o quitarte la acreditación, que podría ocurrir, ¿vale? Bueno, la composición, fundamental. Y le he puesto lo primero, al menos uno tiene que representar los intereses del paciente. Luego hablaré de cómo creo yo que tiene que ser ese uno, ¿vale? Pero eso es fundamental, evidentemente. Tiene que haber un farmacólogo, tiene que haber un farmacéutico de hospital o de primaria, tiene que haber un enfermero, al menos, tiene que haber dos personas ajenas al ámbito sanitario, que al menos uno sea legal, que sea un abogado, que conozca la normativa, etcétera, etcétera, y debe tener uno formación, y no sé por qué sale esa cosita ahí cada 2×3, pero bueno, formación en ética o en bioética. Luego mi compañero que me sigue en la mesa va a hablar más de esas cosas, pues ya os cuento, ¿vale? Pero eso es fundamental. La novedad está en lo del paciente. En el 2004 no se contemplaba lo del paciente, ¿vale? En el 2015 hemos contemplado el paciente, pero estamos en el 17 y no hemos dicho cuánto de guapo tiene que ser el paciente. Es decir, no hemos definido el perfil del paciente. Luego yo diré alguna cosa que a mí me parece, ¿vale? Bueno, seguimos. Procedimientos de los comités, evidentemente, tienen que ver que se tiene la autorización correspondiente de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que como sabéis está en el Ministerio, y tiene que cumplir con eso que he puesto ahí, parte 1, parte 2, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, luego lo vamos a ver, pero básicamente no nos engañemos. Gran parte de nuestro avance normativo
viene vinculado a que somos un país miembro de la Unión Europea y, por lo tanto, los avances en las directivas europeas se van trasladando a los países miembros, entre ellos el nuestro. Y ya veréis que todo esto viene de una resolución de la Unión Europea a la que luego haré alusión por si alguien tiene curiosidad, pero que en gran parte lo que se ha hecho ha sido transponerlo a nuestra normativa, ¿vale? Bueno, pues tiene que haber un dictamen favorable, tiene que haber una conformidad. Esto es muy importante, del lugar en el que se va a hacer, porque el investigador va a investigar en algún sitio. Y donde se investiga, por ejemplo, si es un hospital o es un centro de atención primaria, tiene que haber una firma autorizando que esa investigación se va a dar por parte del director del hospital o del director de atención primaria. Esto es importante para que le demos un poco la forma lógica y legal que tiene toda la investigación. No es que yo me pongo gorrito de investigadora, elijo 4 pacientes y me pongo a hacer un estudio, ¿vale? Esto es un poco más complejo. Bueno, ahí hablo ya de la parte 1 y la parte 2 que os decía. La parte 1 hace alusión al artículo 6 del reglamento de la Unión Europea que os pongo ahí del año 14, el 536, y la parte 2 hace alusión al artículo 7 de ese mismo reglamento europeo que os pongo ahí del año 14. ¿Y en qué consisten? Pues muy fácil. La parte 1 del ensayo es ver que el ensayo esperamos más beneficios que riesgos. Parece una obviedad, pero no lo es. Que esperamos que esos riesgos e inconvenientes para el sujeto del ensayo los tenemos tipificados y son asumibles. Entendemos además que cumple con todos los requisitos de fabricación, de importación en el caso de medicamentos, de etiquetado en el caso de medicamento o producto sanitario, y además, esto es muy importante, existe un manual del investigador donde dice claramente y de manera exhaustiva en qué consiste la investigación. Porque claro, yo puedo ser el investigador principal, el de la idea, el del porqué, pero esa investigación a lo mejor se va a hacer en varios sitios y va a haber en cada sitio un investigador principal, y por lo tanto todos tenemos que hacer lo mismo. Y en ese sentido es muy importante el manual del investigador. Y eso queda claramente tipificado en la parte 1 del estudio de investigación, que cumple con el artículo 6 de la Unión Europea que os he dicho del reglamento. Y la parte 2, ¿de qué habla? Del consentimiento informado, fundamental, de los requisitos para resarcir o compensar a los pacientes en el caso de que hubiera un efecto adverso no esperado, no controlado y que haya que resarcir a los pacientes, ¿vale? Para los requisitos de compensación a los propios investigadores, por lo que os decía de lo que cuesta hacer la investigación, y las normas de almacenamiento y uso futuro de las muestras biológicas, porque a veces para hacer un estudio de investigación pues tenemos que tomar muestras biológicas de los sujetos participantes, y eso tiene que estar de alguna manera recogido y asegurado, ¿vale? Pues eso es la parte 2 del estudio. ¿Vale? Se ve, en definitiva, por parte del comité, por eso es tan importante los comités de ética y quizás su tendencia a la profesionalización de los mismos, tiene que evaluar claramente la idoneidad del protocolo de estudio de investigación, que incluye todas esas cosas que os he dicho, ¿vale? Y, por supuesto, tiene que evaluar que los investigadores tienen las características suficientes para poder llevar a efecto ese estudio de investigación de una manera correcta. Pero también tienen que tener y evaluar la información que se le va a dar a los pacientes previo a la firma del consentimiento informado, para que estén verdaderamente informados y sepan lo que están firmando, básicamente, ¿vale? Y que se tienen todos los seguros y compensaciones recogidas en el estudio. Esa es la labor fundamental y básica de un comité de ética de investigación. Ahora, las responsabilidades, si me voy muy rápida, son fundamentalmente, a mi juicio, 2. La primera, cumplir con las normas de buena práctica clínica. Tanto el que promueve el ensayo como el investigador tienen que garantizar que este estudio se lleva de acuerdo con las normas éticas de comportamiento, ¿vale? Eso no es demasiado complejo, en términos generales se cumple prácticamente, vamos, siempre. Pero también es importante el tema de la publicación. La publicación es importante porque hay que publicar los resultados del ensayo y no vale con publicar solo cuando los resultados son buenos, sino que también hay que publicar cuando los resultados no son tan buenos. Cuando el porqué ese que nos planteamos después de hacer el ensayo no hemos conseguido la respuesta que esperábamos y no nos ha dado el resultado que queríamos. Por eso también hay que publicarlo, entre otras cosas para evitar que otros repitan lo mismo y para avanzar en otras líneas de trabajo que nos puedan ayudar al conocimiento científico, que es de lo que se trata todo esto de la investigación. Por lo tanto, importantísimo la publicación. Hay un sistema de información, esto es importante, en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en el Ministerio,
que lógicamente recoge o debe de recoger todos los ensayos clínicos que se realizan en España. Entre otras cosas porque comparte esa información con todos los ensayos clínicos que se producen en la Unión Europea. Por lo tanto, eso es importante. El aplicativo es el EUDRAC CT que he puesto ahí, y que eso es muy, muy importante porque así conocemos todos qué se está haciendo fuera, qué se está haciendo dentro, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay una cosa muy importante que es esto del Real World Data, que me imagino que algunos habremos empezado ya a escuchar por ahí, que parece la panacea, En realidad los Real World Data son datos clínicos que se recogen, pero fuera de lo que es la investigación en los términos en lo que yo acabo de contar. Yo acabo de contar cómo se hace investigación. Pero los Real World Data es coger información de lo que realmente sucede en la práctica clínica. Por lo tanto, ya no estamos en pacientes seleccionados, ni en pacientes que cumplen un determinado perfil, ni bajo un protocolo más o menos restrictivo donde dice qué es lo que hay que hacer en cada momento, sino que es qué ocurre en la realidad del día a día. ¿Qué le ocurre a un médico cuando tiene un paciente delante de la mesa? ¿Vale? Esto, que es importante, nos ayuda mucho porque nos da información sobre la efectividad, no sobre la eficacia, que ya sabéis que la eficacia es los resultados que se obtienen en una práctica muy ideal, que es el ensayo, sino en la realidad, cuando tenemos resultados en la realidad del conjunto de nuestros pacientes, estamos hablando de efectividad. Permite comparar con otras estrategias, estiman la realidad del riesgo y del beneficio, incluyendo el largo plazo, porque aquí ya no es un paciente que le tenemos durante un tiempo en un ensayo clínico, aquí es un paciente que le tenemos siempre de por vida y por lo tanto podemos ver longitudinalmente qué ocurre con él. Y medimos también resultados de población en su conjunto, no solamente de pacientes. Por lo tanto, el Real World Data está ahí llamando a la puerta porque nos va a dar muchísima información. Nos da información clínica, nos da información económica de lo que nos cuesta ese paciente a lo largo del tiempo y nos da una cosa muy importante, y es el resultado según la perspectiva del paciente. Y por lo tanto eso para mí es muy importante, y más en un foro como este, que es cómo vive el paciente su seguimiento o el tratamiento de su enfermedad a lo largo del tiempo. Y eso es fundamental, ¿vale? El diseño no tiene nada que ver con un ensayo clínico. El ensayo clínico experimental que he comentado no tiene nada que ver con esto, porque esto es observacional. En realidad aquí lo que estamos es cogiendo la información del paciente real. Observamos, no actuamos, observamos. ¿Vale? Medimos efectividad, la realidad, no la eficacia o la seguridad desde el punto de vista teórico de pacientes seleccionados. La perspectiva es mucho más amplia. Cualquier paciente que tiene esa patología nos vale. ¿Vale? No hay necesidad de monitorizar al detalle como en el cuaderno de recogida de datos de un ensayo clínico, que vas al detalle donde dices tengo que verle a las 3 semanas, medirle la tensión en la segunda visita y medirle y pesarle en la cuarta visita. ¿Vale? Es mucho más abierto y no necesita esa monitorización. No está aleatorizado porque no está dentro del ámbito de la experimentación y es mucho más económico porque en realidad es el paciente que tenemos todos los días en la mesa. Por lo tanto es más fácil, es más económico. Bien. Fuentes de datos todas, los registros observacionales, los registros en tiempo real, las reclamaciones. Si estoy diciendo que recogemos datos de pacientes, la experiencia del paciente también está recogida en las reclamaciones. Por lo tanto, también nos vale como fuente de datos. Esto es importante. Encuestas de salud, revisiones de historia clínica, hay infinidad de fuentes de datos. Ahí esquemáticamente he intentado poner un poquito todas las fuentes. Historias, datos de pacientes, datos de consumo, datos incluso de la propia industria vinculada al mundo sanitario, la industria farmacéutica o de producto sanitario, también tiene muchísima información de la realidad de sus productos, y esto es importante, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, los objetivos que tiene es, si el producto ya está en el mercado, estaríamos en el cuadrito de la poscomercialización, nos va a dar resultados ciertos en la práctica verdadera del valor y seguridad de ese producto y de cómo responde o no a las necesidades, a las expectativas del paciente. Y esto es muy importante, ¿vale? Pero si el producto todavía o la intervención todavía no se ha comercializado, estos estudios cada vez tendrán más importancia porque nos van a servir para identificar cuál es la necesidad no satisfecha del paciente. Por lo tanto, estamos metiendo la perspectiva del paciente claramente a través de los Real World Data. Nos dice vías de atención, nos abre la expectativa y nos va a dar información sobre el consumo de recursos. Por lo tanto, cada vez van a tener un valor mayor los Real World Data, los datos reales del mundo normal, sobre todo en fases previas a la comercialización de producto sanitario o de fármacos.
Bueno, algunos datos ahí os pongo de la información que nos da información sobre patrones de prescripción, nos da información sobre resultados, por supuesto, en la práctica clínica, sobre el uso de recursos, sobre calidad de vida para el paciente, etcétera, etcétera. No me enrollo, que voy deprisa. Pero también, ojo, tiene sus limitaciones. Igual que hemos visto que los demás tenían sus limitaciones. Estos también tienen sus limitaciones. Por ejemplo, hay uno para mí fundamental que es que no está estandarizada la recogida de datos. Y por lo tanto puede generarse confusión a la hora de recoger datos de la práctica real porque no está estandarizada. Bueno, pues un poco algunas de las limitaciones que he puesto ahí. Avanzo rápido. Bueno, nos sirve, eso sí, para tomar decisiones fundamentalmente en el ámbito de lo que os ponía ahí. Quizás señalar la calidad de los datos nos va a tener que, los Real World Data nos va a obligar a que los datos sanitarios sean cada vez de más calidad y mejor estandarizados, por supuesto. Por supuesto también para el cálculo de costes, para estimar riesgos y beneficios, etcétera, etcétera. Pero sobre todo lo que nos va a servir es para mejorar la práctica clínica. Y yo creo que en ese sentido es una vía de avance fundamental. 2 líneas sobre biobancos, porque creo que Andrés lo va a comentar, ¿verdad, Andrés? Entonces casi lo voy a pasar. Simplemente los biobancos son bancos, pero donde en vez de tener depositado el dinero, lo que tenemos depositado son muestras biológicas, ¿vale? Y esas muestras biológicas vamos a poder utilizarlas los investigadores para investigar distintas líneas de desarrollo. Pero es un lugar donde tienen que compartir conocimiento y sobre todo seguridad los donantes, los dueños de esas muestras biológicas, los clínicos o investigadores que van a hacer las investigaciones correspondientes. Por lo tanto, en este sentido, el biobanco ayuda muchísimo a hacer líneas de trabajo y líneas de investigación potentísimas y a utilizar muestras que de otra manera pues a lo mejor se perderían o no nos servirían para nada, ¿no? Bueno, ahí he puesto gráficamente un poco la necesidad de tener muy claros los aspectos éticos y legales que están vinculados a los biobancos, pero que se lo dejo a Andrés para que lo cuente después, ¿vale? Están diseñados para que se puedan utilizar, como os decía, para muchos proyectos y por muchos investigadores esas muestras, con lo cual fenomenal, y permiten avanzar pues en aspectos clínicos y en aspectos médicos de una manera que de otra forma no sería posible. Ojo, porque como la muestra biológica no es una cosa inerte, es la parte alícuota del sujeto de investigación. Por lo tanto, tiene su consentimiento informado de la misma manera que lo tiene el propio paciente que participa en la investigación, ¿vale? Eso es importante. Bueno, hay distintos tipos, los dedicados a estudios poblacionales o a estudios ya más concretos de patologías o de enfermedades concretas, pero bueno, no me voy a enrollar y por supuesto hay un código de buenas prácticas y de ética para poder utilizar adecuadamente el biobanco como tiene que utilizarse. Y me voy un poquito a lo del paciente. Os decía al principio, bueno, la normativa del 15 por primera vez introduce que en el comité de ética tiene que estar el paciente representado en ese comité de ética, ¿vale? Y esto tiene que entrar en vigor, y es importante, el 1 de enero del año que viene, o sea que estamos a menos de 6 meses de que esto entre en vigor. Pero nadie ha decidido o ha definido qué características tiene que tener ese paciente, ¿vale? Cualquier paciente, el que pasa por la calle, el paciente que tiene una hepatitis C, ¿vale para estar en el ensayo clínico de la esclerosis múltiple o esto cómo va? Nadie lo ha definido, ¿vale? Hay un estudio que a mí por lo menos sí me parece muy interesante y lo quiero citar, que lo ha hecho una fundación de un laboratorio farmacéutico, concretamente Roche, ¿vale? Y ha hecho un estudio con expertos que han de alguna manera participado y volcado, lo digo por si alguien tiene interés, volcado sus inquietudes de hacia dónde o cómo debería ser el paciente que colaborase en los ensayos clínicos, ¿no? En los comités de ensayos clínicos. Bueno, lo que está claro es que el paciente, si está, tiene que estar para algo. Y si está para algo, tendrá que ser, primero, para que dé el feedback a los miembros del comité ético, que son todos de la rama sanitaria, menos el abogado ese que decía yo que tenía que haber, ¿vale? Por lo menos para que diga, oye, esto lo entiende cualquier paciente, o no. Esta documentación que se está elaborando, cualquier paciente la va a entender o no la va a entender, para que además valore si el procedimiento es asumible o no asumible por el paciente, para valorar cuánto de riesgo o de inconveniente va a tener el paciente que decida voluntariamente participar en el estudio, para seguir el ensayo, porque eso sí, el miembro paciente o representante de los pacientes que forme parte del comité ético tendrá que tener sus derechos y los mismos derechos y deberes que cualquiera de los otros 10 miembros del comité ético.
¿vale? Por lo tanto, también tendrá que tener su responsabilidad en el seguimiento del ensayo clínico y de que se cumple con la normativa vigente, ¿vale? Y con la información de los resultados de la investigación, lo que decía, que al final se publiquen, sean cuales sean los resultados, ¿vale? Bien, pues eso es lo que se supone, o al menos creo yo, que debería de aportar el paciente en un comité, ¿vale? Y evidentemente, como decía, no se van a acreditar los comités de ética si no hay un representante de los intereses del paciente, a partir del 1 de enero del año que viene. Bueno, pues yo creo que aquí hay un mundo todavía un poquito a trabajar. Perfil y formación. Yo me he puesto ahí mis cosas, luego los discutimos o no. Pero el perfil, evidentemente, no debe ser sanitario, porque si es un paciente médico, un paciente enfermero, un paciente de la rama sanitaria, no sé cuánto de parte de paciente va a ser, si me lo permiten así, y cuánto de profesional de la sanidad va a ser. Por lo tanto, no debería ser sanitario. Esa es mi opinión. Y no tiene que estar vinculado profesionalmente a la investigación. Hombre, resulta que es un paciente y trabaja en el laboratorio X, aunque sea abriendo la puerta, del estudio del fármaco que se va, pues tampoco me parece, ¿no? Yo creo que tiene que estar ajeno al mundo sanitario y ajeno profesionalmente al producto o a la investigación que se va a llevar a efecto. Así es como yo lo veo. Pero sí tiene que tener experiencia de esa enfermedad, o actual o vivida. Puede haber curado, pero ha vivido la experiencia. Yo creo que tiene que tener vivencia personal, próxima, personal. Tiene que tener una actitud positiva, es decir, que vea que la investigación es algo útil. No que va, como decía al principio, definitivamente el resultado de la investigación a curar a los pacientes que tienen no sé qué enfermedad, sino que entienda que con esa investigación se está contribuyendo al avance científico y clínico de la enfermedad. Y que no tenga ningún conflicto de interés con los pacientes o con otros pacientes. Tiene que ser participativo. Claro, si está y no participa, cuando lo que estamos esperando es que dé su feedback sobre la comprensión del cuaderno de recogida de datos, sobre la comprensión del propio ensayo, etcétera, pues tiene que ser alguien que participe, que tenga un compromiso social, que guarde confidencialidad, porque estamos hablando de pacientes que son personas, ¿vale? Y por lo tanto tiene que tener y guardar la confidencialidad correspondiente de un comité ético donde se deciden cosas y donde se hablan cosas pues comprometidas, lógicamente. Tiene que tener estudios medios superiores. A ver, tiene que saber un poco de investigación, por lo menos para poder saber por qué están planteando un estudio clínico aleatorizado a doble ciego o por qué no lo están haciendo nada más que a simple ciego. No sé, tiene que tener un poco de formación en este ámbito, tiene que ser capaz de debatir en el sentido inglés, o sea, la discusión inglesa, esa bueno, pues dejar fluir diferencias y no diferencias y, como decía, conocimiento sobre la materia de la investigación, al fin y al cabo, ¿no? ¿Cuáles son los próximos pasos que yo creo que tienen que dar los pacientes para contribuir a formar parte de esos comités éticos de una manera activa? Pues primero, aportar su punto de vista como paciente. Por lo tanto, de esa manera, hombre, no es que los demás miembros no sirvan para garantizar los derechos y deberes de los pacientes, no me lo cojáis así, pero sí que es verdad que el paciente puede aportar un poquito más porque lo ha vivido, la parte piel. Las asociaciones de pacientes, yo creo que hay un camino fundamental para formar e informar sobre la materia de la investigación clínica para que ese representante que esté en el comité ético sepa un poco, sepa moverse, sepa estar en eso, ¿vale? Y en la participación del diseño en función de, como decía, de qué es lo que se va a estudiar y por lo tanto que de alguna manera tenga el suficiente conocimiento como para ver que efectivamente el diseño se adecua a la pregunta de investigación. Si queremos saber solo el dónde, pues nos iremos a un observacional. Si queremos dar respuesta a un por qué, pues podremos hacer un observacional o experimental en función de lo que queramos. Por lo tanto, yo creo que ahí las asociaciones tenéis que empoderaros en conocimiento si queréis tener una participación de verdad útil en el comité de ética de investigación. Ya casi ya me quedan dos. Conclusiones. El Real Decreto, fundamental, el que os he dicho, el marco legal que nos permite avanzar en investigación, que uno de sus objetivos, además, y lo hilo con lo que decía Conchi, es facilitar y favorecer que se haga investigación clínica en nuestro país. Y por lo tanto yo creo que es muy importante y no es otra cosa que, como os decía también, parte de la transposición del Reglamento Europeo, pero que basándose en esos principios fundamentales como es la transparencia en la investigación, la armonización
en la normalización de los procedimientos, el que haya un dictamen único. Si un comité de ensayo clínico acreditado aprueba un ensayo clínico, no sería necesario que lo aprobara otro comité de investigación, puesto que ya el primero lo ha hecho, ¿vale? Que se agilicen los procedimientos, que se aligeren los tiempos lo más posible para que la investigación no sea tan costosa como realmente está siendo. Que haya un correcto registro de todos los ensayos, el EUTRAC que os decía al principio del Ministerio, y un portal donde haya acceso a la información de los ensayos vigentes en el país. Impulsar la investigación con medicamentos, por supuesto, o con no medicamentos, da igual, pero que se genere conocimiento basándose siempre en esa seguridad hacia el paciente y que los resultados sean útiles, ¿eh? Por supuesto, aportar esa visión que decía del paciente en el comité para que la investigación avance en esa línea, con los mismos derechos y deberes que el resto de los miembros, por lo tanto tiene que ser corresponsable y tener un conocimiento suficiente para poder serlo. El objetivo es proteger los derechos, la seguridad y el bienestar de los pacientes en los ensayos, obviamente, incidir en eso. Ya estaba en la legislación anterior y tenemos un país donde, aunque investiguemos poco, investigamos bien. Quiere decir que los ensayos clínicos garantizan y vienen garantizando eso desde il tempore, por lo menos desde que yo empezaba la carrera, que ya hace años. Pero vamos, y mucho antes. Y la relevancia de la investigación y sobre todo la comprensibilidad de la documentación. Cuando se le pasa la información al paciente, que tengamos la certeza de que el paciente la entiende para dar su sí o su no de una manera consciente y sabiendo lo que hay. Y yo creo que solo me queda dar las gracias. He corrido mucho, pero me apremiaban por este lado y que estoy encantada y a disposición de todos vosotros para lo que queráis. Gracias.